La brutalidad de la Segunda Guerra Mundial no fue monopolio exclusivo del Tercer Reich. Mientras Europa miraba hacia Berlín como epicentro del horror, en los Balcanes se consolidaba un régimen cuya violencia alcanzó niveles que incluso incomodaron a algunos oficiales nazis. En 1941, tras la invasión del Eje a Yugoslavia, nació el Estado Independiente de Croacia, una entidad satélite de Alemania e Italia que rápidamente convirtió el exterminio en política oficial. No fue una desviación, no fue un exceso aislado, fue un programa deliberado. Estás en Crimen Oculto. Aquí analizamos lo que se ocultó, quién lo ocultó y por qué. Suscríbete ahora, deja tu opinión en los comentarios y si quieres apoyar este proyecto y acceder a contenido exclusivo, conviértete en miembro del canal Crimen Oculto. Porque algunas ideologías no desaparecen cuando termina una guerra. La organización Ustaša había sido fundada años antes por Ante Pavelić como un movimiento ultranacionalista croata. Su visión era clara, una Croacia étnicamente homogénea. Para lograrlo, proponían eliminar o expulsar a los serbios, judíos, romaníes y opositores políticos. Cuando recibieron el respaldo del Eje tras la ocupación de Yugoslavia, pasaron de la retórica a la acción. El plan incluía conversiones forzadas, deportaciones masivas y asesinatos sistemáticos. A finales de 1941 comenzaron las primeras oleadas de violencia organizada. Aldeas serbias eran rodeadas al amanecer. Los hombres eran separados de sus familias bajo el pretexto de interrogatorios. Muchas veces eran asesinados en el acto. Pero lo que distinguió al régimen Ustaša fue la naturaleza de sus métodos. Se evitaba gastar munición siempre que fuera posible. Se preferían cuchillos, hachas, mazos, herramientas agrícolas. El asesinato se ejecutaba cara a cara. El sufrimiento era parte del mensaje. En algunos pueblos se hallaron cuerpos mutilados exhibidos como advertencia. Orejas arrancadas, ojos extraídos, lenguas cortadas. No se trataba únicamente de matar, se trataba de humillar, de enviar un mensaje de supremacía absoluta. Uno de los episodios más documentados ocurrió en la ciudad de Glina, ubicada a pocos kilómetros de Zagreb. Allí, en mayo de 1941, se difundió la promesa de que los serbios que aceptaran convertirse al catolicismo recibirían amnistía. Cientos acudieron confiando en esa oferta. La ceremonia se llevó a cabo en una iglesia ortodoxa. Una vez dentro, las puertas fueron selladas. Guardias armados con garrotes reforzados con clavos comenzaron a golpear sistemáticamente a los presentes. Algunos eran degollados, otros recibían disparos en la cabeza. Afuera, soldados vigilaban para evitar cualquier intento de escape. Los testimonios posteriores hablan de un suelo cubierto de sangre, de cuerpos apilados, de gritos que se apagaban lentamente. Entre el 11 y el 13 de mayo murieron cientos, y esa fue solo la primera fase. En los meses siguientes, la violencia continuó. Se estima que aproximadamente 2.400 personas fueron asesinadas en las masacres de Glina. Pero el régimen no se limitó a matanzas improvisadas. También construyó campos de exterminio. Jasenovac se convirtió en el principal complejo del Estado Independiente de Croacia. Situado a orillas del río Sava, ocupaba un área extensa con varios subcampos interconectados. Allí fueron enviados serbios, judíos, romaníes, eslovenos y opositores políticos. Los trenes llegaban repletos de prisioneros. Eran recibidos con golpes y humillaciones. Se les confiscaban pertenencias. Aquellos considerados aptos para el trabajo forzado eran asignados a tareas extenuantes en condiciones inhumanas. Los demás eran llevados directamente a las zonas de ejecución. A diferencia de los grandes centros de exterminio alemanes, donde la muerte fue industrializada, en Jasenovac predominó el asesinato manual. Existían cuchillos especialmente diseñados para degollar con rapidez. Se organizaron competencias entre guardias para determinar quién asesinaba a más prisioneros en una sola noche. El premio podía ser un reloj, un cerdo asado, una botella de vino. La violencia se convirtió en espectáculo interno. Las cifras exactas continúan siendo motivo de debate,
debido a la destrucción de registros y a la manipulación posterior. Estimaciones conservadoras hablan de al menos 85.000 víctimas. Otras investigaciones elevan la cifra considerablemente. Independientemente del número final, la escala fue devastadora para una población proporcionalmente mucho menor que la de Alemania o Polonia. Pero uno de los capítulos más perturbadores fue la creación de campos destinados exclusivamente a niños. Croacia fue el único aliado del Eje que estableció instalaciones de concentración específicas para menores. En Sisak, miles de niños serbios, judíos y romaníes fueron confinados. No eran combatientes, no representaban amenaza militar, murieron por desnutrición, murieron por tifus, murieron por abandono. El campo estaba dividido en dos sectores, uno destinado al trabajo forzado de adultos bajo supervisión alemana, otro, controlado por ustachas, reservado para niños. Las condiciones eran extremas, la alimentación insuficiente, la asistencia médica prácticamente inexistente. Se estima que alrededor de 1.600 menores fallecieron allí. Los sobrevivientes fueron trasladados a otros campos donde muchos tampoco lograron sobrevivir hasta el final de la guerra. La violencia también se extendió a lugares como Garavice, cerca de Bihać. Allí, en 1941, entre 12.000 y 15.000 personas fueron asesinadas en ejecuciones masivas. Los cuerpos eran arrojados a fosas comunes o a ríos cercanos. La contaminación del agua fue tan severa que afectó a comunidades enteras. El Estado independiente de Croacia operó durante toda la guerra bajo el liderazgo de Ante Pavelić. El régimen combinó fervor nacionalista, extremismo religioso instrumentalizado y respaldo logístico del Eje. Cuando la guerra terminó en 1945, Yugoslavia fue reorganizada bajo un nuevo sistema político. Los crímenes Ustaša fueron reconocidos pero integrados dentro de una narrativa de sufrimiento colectivo que buscaba evitar tensiones étnicas futuras. Y ahí comenzó otra forma de silencio. ¿Qué se ocultó? Se ocultaron cifras definitivas, se diluyeron responsabilidades individuales, se minimizó el grado de apoyo local que permitió el funcionamiento del régimen. ¿Quién lo ocultó? Gobiernos interesados en mantener estabilidad multiétnica, funcionarios que temían que una revisión profunda reavivara conflictos, sectores nacionalistas que prefirieron reinterpretar el pasado. ¿Y por qué? Porque aceptar plenamente la magnitud de esos crímenes implicaba reconocer que el horror no fue únicamente impuesto desde Berlín, sino ejecutado también por actores locales convencidos de su causa. Tras la disolución de Yugoslavia en los años 90, la memoria volvió a fragmentarse. Algunos monumentos fueron retirados, museos transformados. En determinados sectores, reaparecieron símbolos asociados al antiguo régimen bajo discursos revisionistas. La derrota militar ocurrió en 1945. La confrontación ideológica con ese pasado continúa siendo más compleja. La historia del régimen Ustaša demuestra que el extremismo puede arraigarse cuando se combinan crisis políticas, propaganda eficaz y resentimientos históricos. También muestra cómo la violencia puede normalizarse dentro de una estructura estatal cuando se presenta como solución necesaria. La pregunta inevitable permanece abierta. ¿Puede una sociedad construir reconciliación real si decide reinterpretar o suavizar los crímenes cometidos en su nombre? El silencio puede ofrecer estabilidad temporal, pero deja grietas, y en esas grietas el negacionismo encuentra espacio. En Crimen Oculto no buscamos competir en cifras de horror, buscamos entender cómo se construyen sistemas de exterminio, cómo se legitiman y cómo en ocasiones se intenta borrar su rastro. Si quieres seguir explorando las historias que el poder intentó enterrar, suscríbete a Crimen Oculto, activa las notificaciones y deja tu reflexión en los comentarios. Y si deseas apoyar este proyecto y acceder a contenido exclusivo, conviértete en miembro del canal. Aquí no solo contamos historia, revelamos lo que se intentó ocultar. Nos vemos en el próximo episodio de Crimen Oculto.